Amén, hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo de una manera especial. Es para mí de verdad un privilegio tener la oportunidad de hacer uso de la palabra del Señor en este hermoso día. Para esta ocasión, hermanos, tenemos un tema también muy interesante que vamos a tratar en este estudio, y es Moisés, tipo de Cristo, el Hijo fiel. Amén. Moisés, tipo de Cristo, el Hijo fiel. Bendecido sea el nombre de Jesús, y vamos a empezar rápidamente con este estudio. Esperamos que este estudio, ¿verdad?, sea para la necesaria edificación y el conocimiento en el pueblo de Dios. Vamos a empezar con los objetivos. Amén. Y a manera de costumbre, ¿verdad?, queremos definirlo para que podamos ver, ¿verdad?, o visualizar dónde queremos llegar con los siguientes objetivos en este estudio. Decimos el objetivo número 1 es definir la conducta de Moisés como tipo de Cristo, Hijo fiel. Hermano, es muy importante. Me estoy dando cuenta que realmente en los temas que hemos tratado últimamente, todos los temas van enfocando como la conducta. Y yo entiendo que este punto es un tema muy importante, puesto que la conducta va muy a mano con el testimonio del pueblo de Dios, ¿verdad? Usted como siervo de Dios necesita tener una buena conducta para usted ser recibido y para usted tener credibilidad al momento de usted predicar la palabra de Dios. Si bien es cierto, hay muchos cristianos, muchas personas que cuando predican la palabra no tienen credibilidad. Nadie le hace caso, nadie le escucha. Incluso hay personas que en su barrio lo conocen. Cuando están predicando la palabra de Dios, si tienen una música encendida, hasta lo suben más. No es porque muchas veces en ocasiones sea la persona irreverente, sino porque conocen que ese cristiano es falso. Entonces por eso no le hacen caso. Amén. Entonces, aquí lo que es definir la conducta del cristiano en el pueblo de Dios es algo muy importante, y me sorprende porque en este primer objetivo también lo menciona. Me estoy dando cuenta, como dije anteriormente, que en los estudios que hemos venido tratando últimamente siempre va inclinando como el tema de la conducta. Yo entiendo que deberíamos prestarle buena atención porque entiendo que Dios quiere dejarnos un mensaje muy importante, ¿verdad? Y quiere pedirnos que nosotros enderecemos nuestra conducta aquí en la tierra. Entonces el objetivo número 1 trata de definir la conducta de Moisés como tipo de Cristo. Óigame, la conducta de Moisés como tipo de Cristo. O sea que la conducta de Moisés era semejante, era idéntica a la conducta de Cristo. ¿Cómo estará nuestra conducta en comparación con la de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo estará? Si compararíamos nuestra conducta con la de Jesús, ¿habrá mucha diferencia? Se supone que nosotros, amén, somos representantes de Jesús aquí en la tierra. Si su conducta no está acorde con la de Jesús, es porque algo estamos haciendo mal. Amén. Hay momentos, hermano, en que quizás nosotros no sabemos cómo vamos a actuar o cómo vamos a reaccionar delante de un determinado problema. Entonces he escuchado a personas decir, y que yo entiendo que también es una buena opción en ese momento. Amén. Cuando usted, por ejemplo, está en un momento de que alguien le hizo algo que lo aira o le provoca una reacción realmente fuerte, usted debe tener su momento y pensar qué haría Jesús en un momento como este. Y yo entiendo que esa pregunta podría inclinar nuestra reacción a parecerse un poquito más a la de Jesús. Si nosotros tomáramos en cuenta qué haría Jesús en ese momento. Porque aquí en este estudio el objetivo número 1 está comparando la conducta de Moisés con la de Cristo. Y también nosotros pudiéramos encasillarnos en ese mismo objetivo y comparar nuestra conducta como la conducta de Cristo delante de ciertas situaciones que nos provocan y nos irritan. Entonces es bueno que enfoquemos el tema de la conducta. Si bien es cierto, en estos días hablaba con una persona y le decía que realmente en este tiempo la gente tiene mucha presencia, pero no tiene conducta, no tiene educación. Muchos cristianos sin educación, muchos cristianos sin conducta, muchos cristianos, hermanos, que andan así como gente que no recibieron costumbre. Entonces eso es penoso verlo. Amén. Entonces no podemos embarrar ni ensuciar el testimonio del cristianismo por una mala actitud, por una mala conducta, por un mal comportamiento que nosotros tengamos. Amén. Sino que tenemos que tratar de ir perfilando nuestros testimonios para que cada vez más sea más acertado y más aceptado
delante de los hombres. Amén. Vamos a definir el objetivo número 2. Dice, interiorizar la necesaria disposición a la fidelidad en la casa de Dios. Interiorizar la necesaria disposición a la fidelidad en la casa de Dios. Hermano, este es un objetivo también que considero que hermano, a mí me encanta hablar de los objetivos de la clase, porque en los objetivos de la clase son los que muestran la directriz del estudio. Y cuando lo enfocamos bien, vamos a entender mucho más, ¿verdad?, los niveles a los cuales nosotros queremos llegar en estos estudios. Dice, interiorizar la necesidad o la necesaria disposición a la fidelidad en la casa de Dios. Esto es, hermano, algo bien interesante, puesto que la fidelidad a Dios abarca lo que es la forma de conducirnos, aún en la casa de Dios, como decía el objetivo. En este objetivo podríamos abarcar el ejemplo de muchos siervos de Dios que van a la iglesia, supuestamente a adorar a Dios, ¿verdad? Y entonces luego lo vemos en la iglesia que se pasan el culto entero chateando, que se pasan el culto entero viendo fotos. Yo no me explico, hermano, cómo es que uno puede ver esto en la casa de Dios en ciertas ocasiones. Amén. Porque en el tiempo que he tenido en el Evangelio he visto todo este tipo de escenario en la casa de Dios. He visto momentos de derramación, de manifestación del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo he visto a personas chateando, a personas que yo mismo he tenido que llamarle la atención. Hermano, cierra ese celular, guarda eso, que tú estás en la casa de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que delante de una manifestación del Espíritu Santo hay personas que están chateando en Twitter, en Facebook, en las redes sociales, en YouTube, y no se concentran en el culto, en la manifestación que el Espíritu Santo está haciendo en ese momento? Amén. Entonces estas son las personas que dicen que el culto se dio frío, pero no estaba frío el culto. Hubo una manifestación. Lo que pasa es que el Espíritu Santo, cuando pasó por tu lado, ¿verdad?, vio una forma tan desinteresada, o se sintió tan, ¿cómo se dice la palabra? Se sintió de una manera como tan decepcionado, habiendo él y estando haciendo el Espíritu Santo una manifestación, y pasa a ver al lado tuyo o del que sea que le está cometiendo la acción al momento una irreverencia de este tamaño. El Espíritu Santo se siente decepcionado. ¿Cómo se sentiría el Espíritu Santo cuando vemos, amén, personas como esta en los cultos? Amén. Gente irreverente que se la pasan pasillando en los cultos y no le ponen atención al mensaje, salen para afuera, se sientan, se olvidan de que hay culto. Entonces, ¿a qué vamos a la iglesia en muchas ocasiones? Amén. ¿A qué vamos a la iglesia cuando vemos personas que establecen una conversación como si fuera un pleno parque en la casa de Dios? Entonces la pregunta, ¿a qué vamos a la iglesia cuando vemos personas así? Cuando hacemos actitudes como estas, personas que se pasan viendo videos, como dije anteriormente, entrando y saliendo de las redes sociales, mandando mensajes, chateando, enviando fotos, mirando videos, viendo. Hermano, esto es terrible. Entonces la iglesia tiene que definir su conducta en la casa de Dios. De la manera que nosotros respetemos a Dios, eso también es visto, amén, por los ojos de Dios. Dice la palabra de Dios que los ojos de Dios están sobre todo lugar, mirando lo bueno y lo malo que nosotros hacemos. Entonces, en ese sentido, hermano, tenemos que tratar de definir, ¿verdad?, nuestra conducta en la casa de Dios, porque eso es parte de la fidelidad. Usted no puede decir que usted es fiel si usted va a la iglesia a hacer este tipo de cosas, en pleno culto, en pleno servicio, en pleno rito espiritual que nosotros hacemos en honor y honra de nuestro Dios. Así que es bueno, hermano, que nosotros pongamos atención a este tipo de casos que se presentan en la iglesia. Y no solamente usted, porque quizás usted no lo haga, quizás yo no lo haga, o quizás usted lo hace, o quizás yo lo hago. Esto es para todo. Amén. Realmente en mi caso no me gusta este tipo de cosas, ¿verdad? Porque entiendo que estoy en la casa de Dios. Pero cuando usted ve a una persona, ¿verdad?, hacer esto al lado suyo, hermano, llámale la atención, dígale, hermano, estamos en la iglesia, tenga reverencia. Yo no digo, hermano, que usted de repente coja el celular para ver la hora, cualquier cosa, rápido. Pero, hermano, el hecho está en que hay personas que se ponen, hermano, y tienen tiempo ahí, el mensaje en su buena, la manifestación en su buena, y ellos con un celular en la casa de Dios.
¿Por qué hablo esto? Porque el objetivo número 2, mírelo usted mismo en su pantalla del celular, dice interiorizar la necesaria disposición a la fidelidad en la casa de Dios. Amén. Y aquí en este estudio vamos a hablar de Moisés. Por era que Moisés en su conducta, como dijimos en el objetivo número 1, era tipo Cristo. Moisés se conducía tipo Cristo. Moisés parecía Cristo en la tierra en su manera de conducirse. Y es por esto, hermano, que estoy haciendo este paréntesis en este estudio, porque es muy importante, es muy importante. Vamos a continuar con el objetivo número 3. Dice, formular la conducta del creyente como fruto de la vida de Cristo en él. Oiga, hermano, el objetivo número 3 sigue hablando de conducta. ¿Usted puede creer esto? Es para que usted vaya viendo, hermano, la importancia que es nuestra conducta como creyente delante del Señor. Amén. Formular la conducta del creyente como fruto de la vida de Cristo en él. Entonces, hermano, la conducta del creyente, hermano, como fruto de la vida de Cristo. Un cristiano, hermano, que veamos haciendo ese tipo de cosas en la iglesia es porque todavía Cristo no le ha nacido. Amén. Porque cuando el Espíritu Santo, hermano, llega a su vida, que lo transforma, usted ve muchísimas mañas y muchísimas actitudes que la cambia por amor a Dios. Amén. Entonces, vemos, hermano, que realmente es necesario que Dios nos aplique su actitud en nuestras vidas. Que nosotros podamos sentir las cosas como Dios las siente, ver las cosas como Dios las ve. Amén. Entonces, para esto necesitamos la conducta de Dios implantada en nuestros corazones, para que sepamos cómo reaccionar, cómo conducirnos en la casa de Dios y fuera. Amén. Así que vamos a continuar con esta clase, ¿verdad? Con esta enseñanza que tenemos para hoy. Vamos a ver la base bíblica. Deuteronomio capítulo 18, verso 15 al 18, y el libro de Hebreos capítulo 3, verso 1 al 6, verso 12 y 13. Aquí tenemos el pensamiento central. Dice, la Biblia nos da en Moisés un mensaje claro sobre la fidelidad que Dios espera de los que sirvamos en el ministerio cristiano. Amén. Entonces, vamos a continuar con lo que es el concepto de algunas palabras que están implícitas en el tema, y una de ellas es la palabra tipo. La palabra tipo, según su concepto, es un modelo que reúne los caracteres esenciales en un conjunto que sirve como pauta para imitarlo, reproducirlo o copiarlo. Amén. Eso es lo que significa la palabra tipo. Entonces, vamos a ver la palabra fiel, que según su concepto dice que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones, y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. Cuando, hermano, vemos una persona fiel, una persona que es fiel, usted le dice un secreto, usted le pide que no lo diga y esa persona guarda el secreto. Esa es una palabra fiel. Es una persona fiel porque esa persona no guardó, o sea, no dilató su secreto. Amén. Una persona fiel es una persona, hermano, que siempre está ahí cuando usted lo necesita, y es una persona que realmente da a mostrar, hermano, que tiene obligaciones con la relación que usted tiene con esa persona. Entonces, hermano, el ser fiel delante de Dios, ¿verdad?, va también de mano con el agradecimiento que nosotros sintamos por Dios, referente a todo lo que nosotros hemos recibido de Dios y cómo agradecerse. Amén. Entonces vamos a ver lo que es el contexto de este estudio. Dice, en este estudio visualizaremos un enfoque comparativo donde se muestra la necesidad de un líder libertador en el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento, y la necesidad de un líder espiritual debido a la esclavitud de índole espiritual, valga la redundancia, en el pueblo se encontraba. Amén. Vamos a continuar con el bosquejo de la clase. Aquí lo tenemos. Y vamos a empezar con el punto número 1. Vamos a leer los siguientes versículos. Amén. El punto número 1, el subtema dice, Dios prometió levantar un profeta como Moisés. Según Deuteronomio capítulo 18, 15 y 18. El verso dice,
profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pidisteis a Jehová tu Dios en Horé, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Amén. Aquí quiero enfocar, hermano, algo bien importante, y es acerca de cuál es el profeta que Dios está diciendo que va a levantar. Amén. Profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, levantará Jehová tu Dios. Aquí está haciendo referencia, hermano, al mismo Jesús, al mismo Cristo. Amén. Esa persona, ese profeta que dice aquí en este verso, es hablando acerca de Jesús. Si nos vamos un poquito al contexto, hermano, el tema que nosotros estamos tratando, ¿verdad?, es haciendo una comparación entre Moisés tipo Cristo. Entonces, recuerdes, hermano, que para aquel tiempo en el pueblo hebreo se necesitaba un libertador. El pueblo estaba en Egipto siendo maltratado tremendamente, siendo esclavizado, amén, siendo subyugado. El pueblo no tenía paz. El pueblo estaba en un ambiente de desasosiego, de incertidumbre, de inseguridad. Entonces, en este contexto es que Dios elige a Moisés, el cual se dirige a Egipto y va a cumplir con la comisión que Dios le había encomendado de libertar al pueblo que se encontraba en Egipto en esclavitud. Entonces vemos, hermano, que Moisés en esta ocasión es un libertador. Es un libertador porque va a libertar a un pueblo que está cautivo. Moisés es un caudillo en ese entonces, en el pueblo de Egipto. Entonces Moisés va, liberta al pueblo de Dios que está cautivo. Ahora bien, si nosotros hacemos la comparación referente al tema, ¿verdad?, donde menciona a Moisés tipo Cristo, la pregunta sería, pero ¿por qué Moisés es tipo Cristo? Bueno, Moisés es tipo Cristo. Una, como dijimos, por la forma de conducirse. Y lo otro es porque es también Jesús un libertador por en la parte espiritual. Amén. En la parte espiritual del pueblo de Israel. Si bien es cierto, hermano, usted y yo conocemos que cuando Jesús vino al pueblo de Israel, aquí como dijimos, como estudiamos, como acabamos de leer este texto bíblico del versículo 15 al 18, estamos hablando de que aquí se está prometiendo que Dios iba a levantar un profeta, amén, de medio del pueblo. O sea, más adelante dice aquí en el verso 15, profeta de medio de ti, de tus hermanos. Óigame, hermano, el profeta que Dios iba a levantar, dice en el verso 1, de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y de este texto vemos el cumplimiento, hermano, cuando Jesús viene a la tierra. Entonces Jesús es el profeta que aquí había sido anunciado. Si nos vamos al libro de Hechos, en su capítulo 3, verso 22, amén, dice, habla acerca, ¿verdad?, de esa parte bíblica donde Jesús es el profeta que Dios había levantado. Amén. Y vemos que Jesús llega en el tiempo donde Herodes y el pueblo romano, o sea, los romanos habían sacrificado prácticamente al pueblo judío. Lo estaban maltratando, hermano. El pueblo judío estaba siendo martirizado. Estaba viviendo un momento de desasosiego donde anhelaban un libertador, una persona que venga a liberarlo, pero tenían la promesa de que ese libertador iba a llegar, de que el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, era la persona que iba a venir a libertar a su pueblo. Entonces esto lo vemos, hermano, cuando Jesús viene. Lo único fue que de la forma que ellos lo estaban esperando, Jesús no vino de esa forma, sino que vino de una forma diferente. Ellos estaban esperando que Jesús viniera como un libertador, a hacer guerra, como de carácter de David, que hacía guerra, que derramó muchísima sangre. Entonces, en ese sentido y con esa inclinación, era que ellos estaban esperando a Jesús como libertador. Pero si bien es cierto, hermano, Jesús vino como libertador, pero no de la parte
humana, sino un libertador espiritual, porque realmente cuando Jesús viene es que las personas comienzan a ser libres de la esclavitud del pecado a través del recibimiento de Jesús y de su evangelio. Amén. Entonces aquí vemos, hermano, dos tipos de libertades. Ahora bien, la libertad verdadera es la libertad espiritual, porque vemos muchas personas que actualmente están en las cárceles y que están cautivos, podríamos decir, ¿verdad? Humanamente hablando, porque están tras las rejas. Pero lo cierto es que hay muchos de esos presos que están tras las rejas, pero están libres espiritualmente. Es bueno que usted vaya un domingo para que usted contemple los cultos tan gloriosos que esos siervos de Dios, aunque están en esclavitud, están dando en adoración a nuestro Dios en sus cultos. Entonces, hermano, la esclavitud consiste en estar esclavo, estar impedido, amén, espiritualmente. En eso consiste la verdadera esclavitud. Ahora bien, cuando Dios viene, Dios liberta al pueblo de la verdadera esclavitud que es a través del pecado. Amén. Porque realmente el pecado es lo que esclaviza al ser humano. Vamos a continuar y vamos a ver el punto 2. Dice, Cristo es fiel y tiene mucho mayor gloria que Moisés. En Hebreo capítulo 3, del 1 al 4. Vamos a leer los siguientes versos. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces aquí vemos, hermano, que está hablando realmente acerca de Cristo y está hablando en un sentido de superioridad, amén, a Moisés. Aquí presenta a Cristo como superior a Moisés, amén. Si bien es cierto, hermano, en los tiempos de Cristo había una confusión porque las personas no querían aceptar o estaban medio dudosos de aceptar la doctrina de Jesús, puesto que Jesús, la doctrina que él hablaba, en muchas ocasiones o en ciertas ocasiones, como que iba un poco discrepando con la de Moisés. Moisés había establecido, ¿verdad?, lo que es el decálogo, los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué sucede? Que algunas de las acciones de Jesús iban como en contra de la ley de Moisés. Entonces, por eso los fariseos le preguntan, pero ¿y quién tú eres? Tú estás haciendo milagro un sábado. Tú sabes que hoy es día de reposo. Tú no puedes estar haciendo milagros un sábado. Porque según la ley de Moisés, ¿verdad? Y le citaban la ley de Moisés. Pero ellos no entendían que Jesús es superior a Moisés, y por eso ni siquiera al mismo Dios le permitían estar haciendo sanidades y milagros el día de reposo. Entonces, por esto es, hermano, que por ejemplo, cuando también Jesús sanó a la persona que tenía el brazo seco en el templo, ¿verdad? Todo eso fue algo que fue acumulando la ira en cuanto al pueblo, en cuanto a los fariseos, ¿verdad? Y los escribas en contra de Jesús, porque ellos veían que Jesús estaba haciendo cosas que iban discrepando con la ley de Moisés que ellos tenían. Amén. Y para ese tiempo, hermano, usted sabe que el sistema que se estaba llevando a cabo en ese momento era la ley. Para ese tiempo era la ley. Todo lo hacían según la ley de Moisés. Y como Jesús viene y está haciendo ciertas actuaciones que como que no se corresponden con la ley, entonces había esa discrepancia. Y muchas personas pudieron dudar en ese entonces de recibir con 100% de exactitud la doctrina de Cristo. Pero luego Jesús entonces se da a conocer como Hijo de Dios, y entonces vemos que entonces el pueblo acepta a Cristo. Y como dice la palabra de Dios en Juan 1:12, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, amén, haciendo referencia a la parte de los que le recibieron, le dio el derecho y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces vemos, hermano, que Jesús es mayor que Moisés.
Y aquí habla en comparación mencionando acerca del que hace una casa. El que hace una casa, hermano, es el arquitecto, el ingeniero. Entonces está hablando que la casa no tiene mayor honra que el que la hizo, sino que el que la hizo la casa, ese es el que tiene la mayor honra. Hablando de Moisés en comparación de Cristo. Amén. Entonces en este sentido estamos viendo, hermano, que esta metáfora que se utiliza en el verso 2, 3 y 4 es acerca de Moisés y acerca de Cristo. Hablando de Cristo en comparación con Moisés. Y aquí queda explícito de que está mostrando que Moisés era por debajo de Cristo, inferior, y que Cristo es superior a Moisés. Así que vamos a continuar con el punto número 3. Dice, los creyentes como casa de Dios deben guardarse en fidelidad. Eso lo vemos en Hebreo capítulo 3, versos 5, 6, 12 y 13. Vamos a ver los siguientes versículos. Y dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de todo lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Aquí vemos, hermano, el punto número 3, que habla acerca de que los creyentes son casa de Dios. Nosotros somos como casa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios habita en nosotros. Amén. Dios habita en nuestros corazones. Nosotros somos la casa de Dios. Entonces, en ese sentido dice que debemos guardarnos en fidelidad. Aquí está comparando, hermano, y aquí está hablando de Moisés, que era fiel en toda la casa de Dios, como siervo de Dios. Y del testimonio que él mostraba en la presencia de Dios. Y está hablando de Moisés, de cómo se conducía en la casa de Dios. Y está diciendo, haciendo una comparación también acerca de la casa actual de Dios, que no es el templo que pudiéramos formar, ¿verdad? Y pudiéramos construir con paredes y utensilios hermosos, sino que esa casa ahora somos nosotros, porque es donde Dios habita en nuestros corazones. Por eso con nuestro corazón, la casa de Dios tiene que estar bien organizada, tiene que estar limpia, tiene que estar, hermano, bien hermosa para Él. Nuestro corazón tiene que estar limpio. No pueden haber suciedades en nuestros corazones, porque es la casa donde Dios habita, y Dios es santo. Un Dios santo no va a habitar en una casa sucia, en una casa donde haya chisme, donde haya rencor, donde haya enemistades, pleito, contienda, ira, enojos, sino que Dios habita en un templo limpio. Amén. Así que como dice el verso 12, mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aquí vemos, hermano, que menciona la palabra corazón. Amén. Refiriéndose a lo que hemos venido diciendo, la casa de Dios en la actualidad. Es el corazón de nosotros. Entonces en el verso 13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día. O sea, aconseja a tu hermano para que cada vez más se guarde para Dios. Hermano, los consejos que usted tiene que darle a su hermano cuando usted lo salude, cuando usted esté en una conversación con él, es ayudarlo, es motivarlo a que se acerque más a Dios, a que se guarde más para Dios, a que busque más a Dios. Entonces, en ese sentido, hermano, es que debemos de relacionarnos con nuestros hermanos, como dice el verso 13, ¿verdad?, de este último verso. Así que este es el estudio, hermano, que tenemos para hoy, esperando que Dios continúe bendiciendo y guardando a cada uno de los hermanos presentes, y que Dios continúe ayudando a la iglesia, y que pueda la iglesia, ¿verdad?, llegar a lograr perfilar su conducta delante de Dios en estos tiempos, para que el evangelio y el testimonio del evangelio de Cristo sea enaltecido y sea recibido. Así que Dios le continúe bendiciendo de una manera especial, su hermano Eury Corporal.